Listo, perfecto. Bien, arrancamos la clase de hoy, viernes, repitiendo este ejercicio que siempre les invitamos a hacer, que es el de la construcción o la reconstrucción de la memoria colectiva en función de lo que hemos venido viendo en clases, ustedes trabajando en los distintos trabajos prácticos y fundamentalmente con el trabajo en sí. Perdón, voy a acomodar un poco la cámara. El trabajo en sí que ha tenido, digamos, ha salido de la estructura tradicional de las clases con la experiencia de las entrevistas y bueno, y su posterior análisis. Preguntaba en el pre-clases si había habido algún tipo de inconveniente durante esta semana con el tema de la realización del trabajo en función de el calendario de exámenes y si, por ejemplo, había habido algún tipo de inconveniente específico en la realización de las actividades planificadas por la superposición de actividades. Sé porque me lo comunicaron vía correo electrónico Lucía y Fabricio, de que se habían presentado a la mesa, o se estaban presentando a la mesa de epidemiología y tenían cierto desfase de tiempo, entonces no llegaron a mandarme el análisis, pero sí me mandaron la entrevista. Antes que nada, para empezar, siempre que haya algún tipo de posible inconveniente a la hora de realizar un trabajo práctico, comuníquense. En particular, avisen si están teniendo un inconveniente de índole técnica, si es una cuestión de que necesitan aclaración para resolver una consigna, digamos, pero traten de manejarse con un poquito más de fluidez a la hora digamos, de tener este posible ida y vuelta. Y les explico básicamente porque queda poco tiempo desde el punto de vista digamos, del paso cronológico de la cursada y digamos, ese poco tiempo digamos, podría llegar a presentar algún tipo de inconveniente a la hora de armar o ser claros y específicos con los objetivos que pretendemos del trabajo en terreno, ¿sí? Por ejemplo, la idea de la clase de hoy era volver a trabajar sobre entrevistas, ¿sí? Y su análisis para, desde el análisis, ya determinar cuáles podrían llegar a ser los tópicos o aquellos núcleos que nosotros podríamos llegar a problematizar como para planificar un espacio de devolución, ¿sí? Digamos, para hacerlo en concreto, nosotros identificamos al referente, ¿sí? Armamos la guía de entrevistas, entrevistamos, analizamos la entrevista, extraemos de ahí lo que podrían hacer esas etiquetas, esas categorías que a nosotros nos resultarían significativas para posteriormente elaborar o trabajar en una problematización de esa categoría, de ese contenido, ese núcleo, para ofrecer una devolución a modo de, digamos, la actividad que se podría llegar a desarrollar o el material que se podría llegar a pensar y diseñar, ¿sí? Entonces, en esa consecución de trabajo, mezclado por la cuestión esta de la pandemia, mezclado por la fecha actual del examen, mezclado con las distintas circunstancias que generalmente están repercutiendo negativamente por la multiplicidad de tareas que se les están presentando y que estamos nosotros en cada una de las cátedras proponiendo, hace que se nos desdibuje un poco el horizonte en función de concretar esos objetivos, ¿sí? Entonces, si hubiéramos hablado de lo que vendrían a ser las condiciones ideales de
de la clase de hoy, de la cursada de hoy, sería haber tenido todas las entrevistas, haber tenido todas las entrevistas realizadas, todas las desgrabaciones realizadas, haber hecho la primera lectura y el análisis como para ir sacando la primera de las categorías, para de ahí, desde hoy, determinar a partir de la selección de cuáles serían los núcleos prioritarios para ser abordados, encauzar el trabajo para los próximos días de armar un espacio educativo, vamos a suponer que todo el mundo lo llama taller, armar un taller en relación a los contenidos detectados en cada uno de las entrevistas, ¿sí? Entonces, es necesario que tengamos la posibilidad de, digamos, en mi caso particular, me une cierta relación, digamos, más allá de lo profesional, con parte de los entrevistados que ustedes conversaron, seguramente pudieron haber encontrado alguna que otra mención. Entonces, la idea es, primero y principal, priorizar la cuestión del tiempo que nos han dedicado y segundo, tratar de establecer un vínculo que pueda concretarse en una acción de este año, pero lo más interesante de esto es ver la posibilidad de que ustedes mantengan ese vínculo en la ocasión que quieran o se les dé la posibilidad de volver a trabajar con alguna de estas instituciones más allá de lo que pueda hacer ECAN, ¿sí? Entonces, digamos, el insumo para la clase de hoy eran las entrevistas con sus categorías y digamos, y plantear entre todos el posible núcleo de trabajo, ¿sí? Digo, Sí, perdón. Nosotras a la entrevista la hicimos, ya sí, también la desgrabamos y tenemos las categorías. Lo único que perfecto. nos faltaba era el último punto, el 4, en el que había que relacionar con contenidos de la materia de educación, por eso no lo enviamos. Bien. Pero si querés te la enviamos ahora para que la tengas. Vayan pasándola nomás. O sea, en esto vuelvo a repetir. En el campus no ponemos, o sea, ponemos fecha límite por una cuestión de el seguimiento de lo que vendría a ser la nota de la cursada, pero el sistema queda habilitado para que vuelvan a enviar o reenvíen o terminen de enviar en el momento que ustedes puedan el archivo, ¿sí? Así que si hay una fecha límite y ustedes dicen, ah, no, terminó el jueves a las 23:59, no, el sistema me va a botonear a mí si entró antes o después de las 23:59 del jueves, pero ustedes pueden seguir mandando los archivos Claro. sin inconvenientes, ¿sí? Y otra pregunta que teníamos es Sí, que si teníamos que enviar, o sea, nosotras grabamos la entrevista sí. y te la tenemos que enviar En la a medida de tu lo correo. posible, si ustedes tienen el archivo, me lo comparten, ¿sí? Me lo pueden compartir subiéndolo al Drive, me lo pueden compartir por mail, me lo pueden, digamos, en la medida de lo posible. Así nosotros tenemos ese insumo, digamos, ese doble insumo, la entrevista en concreto más la transcripción, para en cualquier momento que haya que volver, no tengamos que ir a pedirles a ustedes, sino que ya lo tengamos disponible a nosotros y digamos, optimicemos el tiempo. Así que donde tengan los archivos, me los mandan, me los suben. Si es un Sí, video, lo es pueden un subir a video YouTube. que grabamos con el celular, digamos, porque no Ajá, grabamos con el Meet. está bien. Y no sé cómo te lo podemos enviar porque es re pesado. No hay, Intentamos ahora, hacerlo. no se preocupen, después yo me pongo en contacto con ustedes y les buscamos la alternativa más fácil, ¿sí? Ah, dale. A ver con cuál servidor o cuál ocupa menos espacio y les consume menos datos o lo que sea, ¿sí? Así que no hay Bueno, problema con eso. dale. Lo que sí, Gracias. mándenme el formato papel, digamos, de lo que hayan podido armar, ¿sí? Dale. Ya te Bien, lo envío. gracias. En concreto, entonces, siguiendo, recuperando esto del tiempo cronológico de la cursada. Armamos entrevistas, entrevistamos, analizamos, obtenemos los núcleos significativos y de ahí intentamos armar algún tipo de espacio a partir de una estrategia de problematización que a nosotros nos permita vincular lo que nos dice la gente, ¿sí?, con lo que nosotros sabemos, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las distintas dimensiones de análisis con las cuales uno puede abordar la problemática de necesidades? Decíamos que había
ciertas necesidades que eran subjetivas, digamos, que eran propiamente reconocidas por el individuo o grupo, y había otras que eran objetivas, que uno podía, digamos, identificarlas más allá de la pertenencia del grupo a partir de cierto proceso de objetivación que podría llegar a ser, digamos, el dominio de cierto conocimiento de lo alimentario nutricional que ustedes tienen y, por ejemplo, identifican en alguna de las categorías de los comentarios o de las palabras, mejor dicho, que cada entrevistado dijo, ¿sí? Entonces, la idea de problematizar es, a decir de Freire, volver a la realidad. No es una instancia, digamos, simple de hacer, sino esta cuestión de volver a ver, o de, no sé cómo llamarlo, técnicamente Paulo Freire hablaba de readmirar en el sentido de volver a estar frente y ver, observar, objetivar lo que se dice, tratando de analizarlo, digamos, con otro tipo de foco o haciendo otro tipo de enfoque a partir de lo que se dice, ¿sí? Eso se da en una instancia posterior a la entrevista en sí, porque, digamos, vamos a analizarlo desde el punto de vista de las competencias comunicacionales. Es difícil, digamos, muchas veces entablar una comunicación, llamémosle, entablar una conversación con alguien con el cual no tenemos trato, no conocemos, ¿no? Entonces, se dificulta porque a veces uno no sabe cómo tratarlo, cómo abordar todo. Esa situación de incomodidad es superada si uno, por ejemplo, utiliza ciertas articulaciones en función de lo que serían, digamos, el buen uso y costumbre, la urbanidad, como llamaban los viejos, el hecho de saludar, establecer contacto visual, manejar algún tipo de código en común que nos permita establecer un vínculo más allá de lo conversacional, etcétera, 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 ¿sí? Si yo tuviera que analizar eso, por ejemplo, diría que de las dos entrevistas, digamos, de los dos grupos que hoy están acá que pude ver, la entrevista que le hicieron a Estela, digamos, de la escuela 66, la dinámica de esa conversación fue como que si se conocieran de toda la vida en función de no del hecho de la confianza entre entrevistador y entrevistado, sino del hecho de cómo el equipo de trabajo pudo ir articulando en el rol del que pregunta y el repregunta, haciendo cada una de las inserciones más allá de lo que la tecnología muchas veces les permitía. Entraban y salían con mucha claridad, la entrevista en sí es una entrevista muy interesante, muy rica, que dentro de lo que sería un acotado lapso de tiempo se ha sacado mucha información y muy interesante para abordar como núcleo significativo para cualquier espacio. O sea, desde la cuestión del contexto sociohistórico de la organización de la escuela, el paso a la nueva población de estudiantes, la incorporación de equipos docentes y cosas que iban más allá de la tarea tradicional de la escuela rural, bueno, muchas cosas más que ustedes seguramente después cuando compartamos entre todas las entrevistas van a poder ver, pero era muy interesante el trabajo desde el punto de vista del entrevistador, los entrevistadores y entrevistadoras, el entrevistador y las entrevistadoras, con la entrevistada en ese ida y vuelta que resulta absolutamente, digamos, fácil de ver, fácil de leer, en el sentido de cómo ir sacando las cosas que resulten significativas. Sin decir que está mal, pero para decir que ha sido diferente, la experiencia del otro grupo de gurisas con Mabel ya plantea otra cuestión. Plantea otra cuestión porque ya, desde el punto de vista de lo dispositivo, ya estamos hablando digamos, de otra manera. Y de lo individual también. ¿Por qué? Porque el grupo
que hizo la entrevista a Mabel no es el mismo que hizo la entrevista a Estela, punto uno. Y segundo, porque las entrevistadas tampoco. Entonces, el flujo de la conversación con alguien, no es que esté hablando mal de Mabel, que se quede claro, porque después no quiero que se entere de que le estoy sacando el cuero. La situación es que Mabel, con su verborragia y su estilo conversacional, las hizo ir y venir, o sea, a las entrevistadoras, de una manera mucho, digamos, con un poquito más de desorden, en cierto punto, pero producto no de que no pudieran manejar la entrevista, sino que no pudieron hacerlo porque la Mabel habla y para cómo está encerrada y para cómo las tiene todas en contra, pobre Mabel, del hecho de que tiene que conversar. Y claro, ¿y dónde sos vos? Ah, ya le faltó decir, ¿tu apellido cómo es? Ah, vos sos pariente de tal, no sos. Le faltó decir eso, porque es lo que generalmente pasa, ¿no? O sea, si hubieran ido presencialmente y conversaban con la vieja decía, pero vos sos la sobrina de tal, que de tal, ¿no? Terminábamos de parientes. Exactamente, ¿por qué? Porque ella es así, y es una cuestión de su receptividad comunicacional que te lleva para ese lado. Entonces vos no sabés qué hacer. ¿Qué decir? ¿La corto a la vieja? ¿Se me irá a ofender? ¿Me entenderá lo que te le estoy diciendo? ¿Dejo que se vaya? Claro, tal cual, no terminaba una idea y contaba otra cosa. Digamos, en ese ida y vuelta entra en juego otro tipo de, digamos, estructura de trabajo y fundamentalmente, y ahí sí la tecnología no ayuda, porque la tecnología facilita la cuestión de la cercanía, ¿sí? Desde el punto de vista de en este periodo de aislamiento poder estar como pasó, digamos, cada uno en su pueblo, conversando al mismo tiempo, pero también le quita a uno ciertas posibilidades de diálogo en virtud de lo contextual de la conversación y de ir manejando en el foco, ¿sí? Dijo cosas muy interesantes, explicó, bueno, cómo se conforma el equipo, dio toda la historia de cómo se empezó en el pre-aislamiento, en el aislamiento más duro, o sea, cómo pasaron en cada una de las etapas, quién se está haciendo cargo del trabajo. Contó todo, ¿sí? Les preguntó muchas cosas, ¿sí? Es muy interesante porque también es como que ella también le saca información a las chicas, en relación a lo que ella quiere saber, o sea que hay una cuestión muy interesante en ese sentido. Y bueno, y por último, que si bien no llegó en el momento, pero digamos la entrevista que hicieron Lucía y Fabricio a Luciana, con una cuestión más de diálogo entre pares, porque hay una cuestión generacional que coincide y ciertas cuestiones que generan una afinidad diferente a la hora de establecer ese vínculo de conversación, que hace que cada una de las entrevistas, por lo menos las tres a las cuales pude estar viendo y leyendo, me resultaron diferentes, que son cuestiones como para manejar, ¿sí? Ahora bien, la tarea para hoy era, a ver, qué es lo que dijo cada uno de los entrevistados, tratar de analizarlo, ¿sí? Y ver cuáles podrían llegar a ser la categorización posible, ¿sí? En función de lo que sería este aspecto de problematizar la realidad con el, digamos, con el foco, digamos, o la visión de lo que nosotros estamos pretendiendo hacer en el espacio comunitario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno de las entrevistas Sitch llegó a esa instancia de la tercera columna, la otra todavía no. La idea es que en la medida de lo posible, digamos, nosotros hagamos ahora una puesta en común, un repaso, ustedes me hagan los comentarios que sean necesarios y les damos la instancia de que le dediquen el tiempo necesario como para armar digamos, el análisis definitivo, ¿sí? Entonces, tenemos la entrevista, hacemos el análisis, tenemos las categorías digamos, las etiquetas. Pongámonos entonces a pensar, a
ver. Déjenme pasar que presentar. Pestaña de Chrome. Presentación. Compartir. Presentar. Y... ¿se está mostrando? Sí, ¿no? Bien. Les decía, en parte de la consigna hablaba de cómo ha impactado la pandemia en lo alimentario y nutricional. Información que en las entrevistas ustedes infieren a partir de las distintas, digamos, afirmaciones o comentarios de los participantes, ¿sí? ¿Cómo ha impactado en las acciones educativas y comunicacionales que llevan adelante o si han surgido nuevas? Esto está relacionado a lo que sería el foco de trabajo nuestro en virtud de poder desarrollar nosotros, junto con ellos, una acción educativa y comunicacional acorde a la problemática que podemos llegar a detectar y a lo que nosotros podemos ofrecer dentro de nuestro expertise o nuestro campo, ¿sí? ¿Qué impacto ha tenido, digamos, esto de la pandemia y el aislamiento y lo demás en lo territorial y sociocomunitario, digamos? ¿Qué cosas se han potenciado? ¿Qué cosas se han perjudicado? ¿Cuál es, digamos, cuál trabajo de, digamos, comunitario o trabajado a partir de las distintas redes que tiene cada acción de trabajo se ha podido llevar adelante? ¿Cuál se cayó? ¿Sí? ¿Qué huellas en términos de aprendizaje nos está dejando esto, tanto a nivel personal, institucional y comunitario? Con estas preguntas nosotros tendríamos que ir pensando cuál podría llegar a ser nuestro foco de trabajo para abordar en una instancia, digamos, dentro de lo que el espectro de trabajo de ECAN puede llegar a tener con cada una de estas instituciones, ¿sí? Entonces, si decíamos que en cada institución ha pasado por distintos momentos, ¿sí? Igual que nosotros, con la cuestión de aislamiento o el distanciamiento, Gualeguaychú particularmente se volvió un aislamiento duro, ahora volvió un distanciamiento, una cuestión de una cuarentena muy relajada que hizo que haya marchas y contramarchas, etcétera, etcétera, ¿sí? Desde ese punto nosotros tenemos el marco sociohistórico del hoy, de lo que nos ha pasado. Bien. Desde lo que nosotros podemos ver en función de lo que ellos nos están contando. ¿Cuáles serían los posibles núcleos, digamos, para trabajar con la gente? En el sentido de digamos, esto de problematizar, ¿sí? Las distintas acciones que desde cada una de las instituciones se llevan adelante, ¿sí? Y que nosotros podemos utilizar como punto de partida para una planificación de un espacio o taller, material comunicacional, mini campaña, lo que más o menos sea necesario, ¿sí? Entonces, lo que nosotros quisiéramos es partir de lo que ellos nos dicen, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente, si partimos de lo que ellos nos dicen, la situación se vuelve doblemente significativa. Se vuelve significativa, ¿por qué? Porque es una situación, un problema a atender, digamos, a problematizar, a atender, en virtud de lo que ellos viven en el día a día. Y segundo, porque es generalmente el insumo necesario para promover una situación de aprendizaje, ¿sí? Que, como veíamos en el esquema del modelo promocional del aprendizaje, digamos que se parte de la realidad para hacer una reflexión y posteriormente llegar a una hipótesis o de trabajo donde nosotros podamos insertar la acción pedagógica con el espacio del conflicto cognitivo para después integrar nuevamente ese conocimiento y así seguir en esa espiral de praxis, acción, praxis, acción. Bueno, básicamente lo que nosotros quisiéramos hacer es teorizar sobre lo que nos dicen, ¿sí? En virtud de generar un espacio para trabajar, ¿sí?
Por ejemplo, así sin volver en lo individual a, a cada uno de ustedes, pero pensándolo a partir de lo que pudieron conversar con la gente, ¿cuáles consideran así muy abuelo de pájaro, ¿sí? O cuáles pudieron volcar en el análisis, que sería un posible núcleo significativo, ¿sí? Que atendiera a este foco de trabajo que acabamos de mostrar? ¿Cuáles piensan ustedes que podría llegar a ser? ¿Sí? Les vuelvo a mostrar la cuestión del foco. ¿Sí? ¿Cuáles piensan ustedes que podría llegar a ser digamos, dentro de las etiquetas que ustedes, digamos, pudieron identificar, marcar y seleccionar, digamos, en la tercera columna del análisis? ¿Cuál podrían ustedes pensar que podría llegar a ser atendible desde el punto de vista de nuestro foco? ¿Sí? Hay algunas, digamos, de las menciones que ustedes identificaron que habla del impacto de la pandemia en lo alimentario y nutricional, o del impacto de las, digamos, que haya tenido en las acciones que se llevan adelante en cada una de las instituciones, ya sea desde lo territorial o sociocomunitario, o qué cosas nos deja como aprendizajes o como, ahí dice el texto de la consigna, como huellas para este segmento. ¿Se animarían a mencionar alguna así como para ir discutiendo y viendo hacia dónde tiene que ir el trabajo? Puede ser un ejemplo, a nosotros nos decía como que ellos estaban buscando que la gente se gane su pan a través de trabajo, brindándoles talleres, como enseñándole un oficio. Bien. Y ahora con todo el tema de la pandemia, el no poder salir de la casa, no poder ir al taller o a lo que fuese, volvieron a la entrega de los bolsones, por ejemplo. Sí, podría llegar a ser, digamos, definitivamente habría que analizarlo en función del extracto del texto, pero eso definitivamente es una situación que merecería la atención. ¿Sí? Yo creo que eso también lo podemos llegar a encontrar en las distintas menciones de la entrevista de Estela en la escuela, que habla de los distintos espacios, como voy a poner un ejemplo, corríjanme ustedes, Ulises, si es que estoy errándole, los chicos de los años superiores que trabajaban en el taller de carpintería, es decir, de panadería, que era una instancia a la cual ellos veían como muy interesante, y la más interesante de todas es la huerta que tenía la escuela, que hoy al no poder vincular nuevamente a los estudiantes en el espacio físico de la escuela, la atienden la cocinera y la ordenanza como para seguir adelante con el proyecto armado. ¿Cuáles podrían, digamos, dentro de esa perspectiva, cuáles podrían llegar a ser las acciones que nosotros podríamos articular con ellos, digamos, desde nuestro trabajo, para favorecer, vamos a suponer, la revinculación de la gente? Pensando en el caso ideal, una vez que pase esta situación de aislamiento, ¿cómo hacemos para revincular? ¿Qué estrategias conocemos nosotros que podrían llevarse adelante en el caso de esta cuestión de la articulación de las distintas estrategias que tiene cada una de las instituciones? ¿Cuáles podrían llegar a ser una actividad de revinculación o de conservación del vínculo? O de hacer algún tipo de acción que a nosotros nos asegure una continuidad en el flujo de información entre lo que le pasa a la gente y lo que nosotros vemos. No sé, estoy teorizando, estoy hablando hipotéticamente, ¿no? Esas son cuestiones que ustedes deberían sacar, ¿no? O pensando en positivo,
la revinculación se dé de hecho, que las acciones web, ¿cuáles podrían llegar a ser nuestras intervenciones en un posible proceso de revinculación en virtud de lo alimentario y nutricional? O sea, ¿cómo podríamos participar o qué acción le podríamos ofrecer de participar a la gente o a los distintos beneficiarios de las acciones o a los mismos organizadores de las instituciones? ¿Se entiende? O sea, a lo que estamos intentando hacer es ver, en la medida de lo posible, de acá al 20 de noviembre, cuáles podrían llegar a ser aquellas instancias de trabajo en las cuales nosotros podríamos intervenir construyendo colectivamente un espacio educativo comunicacional, ¿sí? Un espacio educativo comunicacional donde se tengan en cuenta los distintos objetivos didáctico-pedagógicos que tengan que ver con la actividad, pero también que atienda específicamente y en particular, ¿sí?, a eso que es lo más importante de todo, que es lo que nos dice la gente, ¿sí?, lo que nos dicen los entrevistados. Digamos, la verdadera dicotomía de esto sería diferenciar, ¿sí?, por un lado, lo que generalmente podría llegar a tomarse como una bajada de línea o una instancia de comunicación unidireccional donde nosotros elegimos el contenido y ejecutamos la acción comunicativa de acuerdo a lo que nos parece, y la acción pretendida desde lo comunitario, que es partimos de lo que la gente nos dice, lo tomamos, lo procesamos y lo devolvemos en función de lo que sería, digamos, motivacionalmente aceptable desde el punto de vista del contenido, de la incorporación del conocimiento, etcétera, etcétera, ¿sí? O de este proceso participativo. ¿Entiende? ¿Entendió? ¿Comentario? ¿Chat? ¿Algo por decir? ¿No? También se entendió. Bien. Perfecto. O sea, el trabajo, digamos, no tengo intenciones de mostrar ninguno, pero porque sería, digamos, denme un segundo. Voy a mostrar una. No puedo mostrarla porque no la tengo. Denme un segundo porque. A ver si puedo. Díganme si se ve. Esta es una sección de la entrevista a Mabel en Casa de Niño. Alguien que tenga micrófono habilitado me puede avisar si se ve o no, porque si yo salgo de acá se me cae el Meet. Se ve bien. Perfecto. Bien. Sí, se ve. Vamos a ver este análisis de las tres, digamos, del dispositivo de análisis en la ficha, digamos, de 3 columnas, ¿sí? Bien. En una sección de la entrevista, Mabel habla de, bueno, de lo que es el San Martín de Porres, que es una gran familia de distintas organizaciones, ¿verdad? Y llegamos a una sección de que dice, bueno, nosotros de lunes a viernes es lo que se da el alimento, ¿sí? Y lo identifican como la prestación alimentaria, las chicas lo identifican como la prestación alimentaria que realiza la institución. Después dice, pero tenemos biblioteca, clases de apoyo, primario y secundario, tenemos panadería, tenemos una fábrica que es carpintería, o sea, una fábrica de juguetes de madera, ¿sí? Ahí las chicas lo asocian con educación y trabajo. Sin entrar en una evaluación de lo que se dice o de lo que se plantea. ¿Alguna de estas dos acciones
digamos, de estos dos segmentos, de estas dos etiquetas, de estos dos recortes que han hecho, son más o menos, digamos, significativos a nuestra visión de trabajo para ser abordados, digamos, con un espacio, ¿sí? Por ejemplo, estoy hablando hipotéticamente y poniendo simplemente ejemplos para ilustrar. Se podría trabajar más de lo que, digamos, se podría seguir trabajando en profundidad con prestación alimentaria o seguiríamos trabajando con educación y trabajo. Lo que acá dice, ¿es suficiente como para pensar en hacer una intervención? ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguna pregunta? ¿Piensan que con esa mención es suficiente o necesitamos profundizar más? Para mí necesitamos profundizar más. Bien. Esa profundización seguramente la podríamos hacer siguiendo, digamos, el análisis en función de ver si efectivamente ese contenido es significativo o si hay otros tipos de contenidos que resultan más significativos. ¿Cómo lo evaluaríamos? Es el hecho de, digamos, esa parte. Si está o no está haciendo foco en lo que nosotros planeamos hacer, digamos, como era parte de la consigna, ¿sí? O sea, esas dos menciones hacen algún impacto directo como para pensarlo, ¿sí? En el impacto de la pandemia en el alimentario nutricional. La descripción solamente por el hecho de que hacen prestación de lunes a viernes no hace ningún impacto directo en función, perdón, de lo que nosotros nos establecemos como foco, ¿sí? Entonces, a lo que voy es, nosotros deberíamos ver qué de lo que ahí dice, más allá de las características, digamos, ilustrativas, descriptivas de la mención, hace referencia a lo que nosotros estamos intentando poder llevar adelante a modo de taller o espacio de evolución, ¿sí? Seguramente sean mucho más interesantes las intervenciones que en esa misma entrevista se pueden encontrar relacionado a el hecho de digamos, la preparación de la prestación alimentaria, ¿sí? Que tuviera que ver con el manejo de los alimentos que podían llegar a considerarse frescos por el hecho de mantener la cadena en frío o eso, o podríamos ir directamente a la cuestión que tenga que ver con digamos, la revinculación de las distintas familias que tenían en relación con la institución, ¿sí? O cómo ver desde el punto de vista de lo estratégico, cómo se podría llegar a organizar, digamos, el armado de esos llamémosle, bolsones, ¿sí? Y en el caso, digamos, de buscar una estrategia que tenga que ver con el armado de esos bolsones, ver la posibilidad de establecer algún tipo de acción educativa comunicacional que refuerce ciertos aspectos de esa entrega en función de, por ejemplo, un objetivo que podría llegar a ser tratar de incorporar cierta variedad a las preparaciones que por sí se pueden llegar a hacer con lo restrictivo de esos bolsones, ¿sí?
O sea, hay distintas instancias en las cuales uno puede ir problematizando en ese ir y venir de la realidad, que sería la realidad es la entrevista, ¿no? Voy, me fijo en la entrevista, vuelvo, digo, pero capaz que podría ser una posible acción esta. Y planifico cuál podría llegar a ser. Vuelvo a leer la entrevista y sigo viendo que tengo material o que no tengo, no, entonces cambio el foco, así, voy yendo y viniendo, digamos. Esto básicamente es un trabajo de planificación que lleva mucho tiempo y por eso es que estamos, digamos, un tanto apresurados con el hecho de poder concretar y analizar cuanto antes este paso del análisis para decir, efectivamente vamos a trabajar con tal o cual núcleo problemático en función de... ¿sí? Lo que nosotros vamos a hacer es básicamente desde toda la realidad, vamos a hacer un recortecito chiquitito, ¿sí? Lo más chiquitito posible, el cual ese recorte sea lo que nosotros podamos trabajar. Pero para hacer un recorte tenemos que tener la dimensión del todo. Entonces, de todo lo que dice la entrevista, ¿cuáles podrían llegar a ser los aspectos significativos a la hora de llevar adelante un espacio educativo? ¿Sí? Más allá del formato y las condiciones que nosotros podamos llegar a tener. ¿Sí? Digamos, desde el punto de vista de lo sustancial, digamos, de cada una de las entrevistas, va a estar en función del tiempo, digamos, de análisis, ¿sí? Y de la relectura y del hecho de tratar de descifrar y establecer con claridad qué es lo que se dijo y cómo se dijo. ¿Sí? Bien. Recapitulando, para volver a enganchar qué es lo que nosotros estamos intentando hacer. Nosotros vamos a intentar hacer el desarrollo de un espacio educativo y comunicacional, ¿sí? En el ámbito de, digamos, de este sector de la realidad en el cual interactúan las instituciones que pertenecen a nuestros entrevistados, ¿sí? Esa situación particular de cada una de las instituciones nos lleva a nosotros a hacer un análisis especial a partir del instrumento de la entrevista que nosotros pudimos llegar a concretar. Esa, digamos, esa información la sistematizamos en el esquema, digamos, a partir del método comparativo constante, la cuestión de las 3 columnas, intentando hacer un análisis a partir de lo que nosotros podemos llegar a hacer los comentarios y el etiquetado de lo que se dice en cada una de las entidades, ¿sí? Posteriormente nosotros podamos haber identificado las posibles etiquetas de lo que se está conversando. Nosotros deberíamos ver cuáles de esas etiquetas son las que a nosotros nos resultarían importantes o significativas desde el punto de vista del desarrollo de nuestro espacio, ¿sí? No tenemos que pensar que nosotros vamos a hacerle una capacitación a esta gente, por ejemplo, ¿sí? Porque tal vez no lo necesite. Ni que tampoco nosotros vamos a ir a ser los que corrijamos una cuestión que identificamos que se puede estar llevando mal, o sea, acabado mal. Lo que sí nosotros podemos hacer es, en un carácter propositivo, elaborar una intervención que sea significativa desde lo que cada uno dice y de lo que cada uno identifica de lo que pasa en su ámbito, ¿sí? Reconozco que es muy difícil sacar toda esa información de una sola entrevista. Vamos a ser concretos y específicos. Nosotros tenemos una experiencia de trabajo donde, como mínimo, en cada grupo, cada individuo hace una entrevista, ¿sí? O sea, por ejemplo, en los grupos de 4, cada uno hace como mínimo una entrevista. Por lo tanto, nosotros tenemos 4 entrevistas y de esas 4 entrevistas sacamos el núcleo significativo. Este año, la situación particular hace que no demos con esa
ni con la capacidad operativa de poder llevarlo adelante en función del tiempo, ni con las condiciones de la gente con la que nosotros vamos a trabajar. Entonces, en una sola de estas entrevistas tenemos que sacar esa información, inferir qué es lo que sea importante, y si fuera posible, digamos, analizarlo y plantearlo. Si no fuera posible, todavía ustedes ya, digamos, al vínculo ya lo tienen y podrían llegar a establecer una segunda entrevista para repreguntar o profundizar en algo que ustedes consideran que podría llegar a ser interesante, ¿sí? Pero debería ser en el cortísimo plazo como para nosotros poder llevar adelante el trabajo cuanto antes, ¿sí? Cuanto antes en el sentido de poder hacerlo en el paso a paso de estos viernes que nos quedan, sin tener que extralimitarnos fuera de los límites, digamos, quiero decir, de los límites de la cursada ni los límites del trabajo que ustedes ya están preparando para otra materia, ¿no? Pero básicamente esto es lo que nosotros nos hemos propuesto a modo de trabajo en terreno digamos, sin terreno. Pero bueno, la idea es esa. Analizamos la información, obtenemos aquellos conceptos que podamos llegar a establecer como etiquetas, como referentes de lo que se refiere, lo que se está diciendo, y de ahí poder elaborar una propuesta en función de problematizar esa idea, ¿sí? Como decía hace un ratito, temas como el hecho de la revinculación, temas como el hecho de las características de la prestación y los distintos cambios, temas como digamos, tratar de optimizar algunos de los procedimientos que se pueden estar llevando adelante, reforzar algunas de las acciones que se están llevando a modo de articulación entre distintas instituciones como para fortalecer ese espacio comunitario. Podríamos también pensar en acciones comunicativas, ¿sí?, que consoliden lo que se está haciendo. Digamos, hay múltiples posibles, digamos, estrategias para seleccionar en virtud de los temas que nosotros podamos identificar. Lo importante sería que en cada uno de estos espacios nosotros tengamos un tema posible, ¿sí? Un tema posible y significativo, vuelvo a decir. ¿Ustedes consideran así, repasando de memoria lo que la gente les dijo, que hay algo significativo de lo que les dijeron? ¿Hay algo que ustedes consideran que sería espacio de trabajo de una intervención desde ECAN? Y yo pensando un poco en esto que dijiste, ponele recuerdo, Tela nos contaba de que ellos todas las verduras de la huerta, lo que hacían era como disfrazarlas dentro de la comida, porque a los chicos no les gustaba. Bien. Entonces, con esto mismo que dijiste del tema de los bolsones que ahora se están entregando, has de pensarlo desde enseñar a los padres que reciben esos bolsones a cómo aprovechar esas verduras o quizás también disfrazarlas de esa manera o meter otra expresión. Bien. Lo que se me ocurre ahora. Digamos, si analizamos eso en particular, vamos a ver que, punto uno, no somos los inventores de la pólvora. Está lleno de instancias en las cuales podemos buscar inspiración que apunten a la incorporación de determinados alimentos a las dietas, digamos, a las preparaciones, en virtud de distintas situaciones. Pero en particular esta, que podría llegar a ser abordada por el grupo de la escuela, tiene que ver con, hasta antes de la pandemia, los gurises venían y comían 3 veces en la institución y ya los habían
acostumbrado, digamos, a cierta situación en referencia a lo que ellos podían controlar. Lo llevan ahora al plano de armar un bolsón en el caso puntual de la escuela para llevar a cada una de las casas. Bueno, ese bolsón podría estar acompañado de algún tipo de material, vamos a suponer, comunicativo, que le facilite esa acción de incorporación de ese alimento disfrazado para la comida de los niños. O saquemos a los niños de la ecuación. Vamos a incorporar a la dieta general. ¿Habría algún tipo, vamos a suponer, tendríamos algún tipo de posibilidad de pensar en la incorporación de, vamos a suponer, productos de estación en una determinada preparación y que acompaña a este proceso? ¿Sí? Esas cuestiones, si las empezamos a indagar, a investigar, vamos a ver que ya ha habido gente que ha hecho cosas parecidas a las que nosotros estamos proponiendo. Estaría bueno ir y ver, y si nosotros estamos en condiciones, de acuerdo a lo que el entrevistado nos dice, de poder llevar adelante una acción de ese tipo. ¿Se entiende? O sea, estamos yendo a un recorte de la realidad, digamos, extraído de lo que la gente nos estaba diciendo. Brenda, te vi que estabas por decir algo, ¿o no? ¿No? Ok. En el caso de lo que nos decía Mabel, era de los bolsones y en los talleres que daban los nutricionistas que les servían un montón y que aprendían un montón. Bien. De los talleres que los nutricionistas daban antes de la pandemia. Antes de la pandemia, sí. Bien, ahí estamos contextualizados. La situación que plantea Mabel es una continuidad de trabajo, digamos, que hasta el día de hoy, hasta este año, se había podido concretar en función de, digamos, cómo mantener esa continuidad. Y bueno, una de las opciones podría llegar a ser a alguno de estos espacios que los nutricionistas llevaban adelante, mejor dicho, estudiantes de nutrición, porque todas las chicas que han hecho talleres en San Martín de Porres son estudiantes, chicas, sí, hasta ahora han sido todas mujeres que participaron en San Martín de Porres. Bueno, en toda esta historia de 12 años, todos los años había alguien que iba a San Martín de Porres. Bueno, ¿cómo hacemos para mantener ese vínculo? Y ahí tendríamos digamos, una doble lectura. El hecho de la responsabilidad de la vinculación de la institución, digamos, en este caso la universidad, la facultad, con la sociedad, ¿sí? En mantener el vínculo en esta situación de pandemia y, digamos, atender un vínculo en el cual existe una demanda preexistente de las distintas cuestiones y la atención en particular de lo que sería la reconversión del servicio de prestación alimentaria del comedor tradicional, digamos, a el bolsón. ¿Sí? Ahí ya tenemos otra justificación a la hora de armar el posible foco de la intervención. ¿Se entiende? Entonces, en cada una de las entrevistas ustedes van a poder encontrar e identificar aquellas acciones que son más significativas, o sea, que tienen más significatividad en el hecho, con el concepto del aprendizaje significativo, que va a partir de lo que sería la motivación, ¿sí? De que se desarrolle la acción en ese espacio, y las posibles implicancias del contexto actual en una posible necesidad, ¿sí? Supongamos que nosotros lo que estamos intentando hacer es ver si existe esa demanda, ¿no? Ahí, por ejemplo, a partir de lo que Brenda dice y algunas secciones que podemos llegar a hacer de la interpretación de lo que dice Mabel, habría una demanda, ¿sí? Real, en virtud de lo que nuestra entrevistada dice que es lo que generalmente se hace, por ejemplo, ¿sí? En el caso del grupo de la escuelita 66, lo que habría es una demanda potencial que es identificada a través del ojo entrenado de ustedes como estudiantes de nutrición en función de lo que sería una posible intervención, ¿sí? A partir de lo que la entrevistada nos dice, ¿sí?
Entonces, ¿cómo hacemos para transformar esa potencialidad en algo real? Digamos, nosotros hacer esa demanda efectiva podría llegar a ser diferente, pero yo podría ir directamente al final de la entrevista de los chicos, donde si no sacamos de ahí que es una demanda efectiva, lo que nos dice Estela, le pegamos el palo. Se me complica para mostrarla de vuelta, pero hacia el final de la entrevista dice Estela textual. Lo leo textual, no lo muestro porque se me... A ver, bueno, vamos a mostrarlo. Puede fallar, dijo, tú sabes mi casa, casi mata al hijo. ¿Se está viendo? Los que tengan micrófono peguen un grito. Sí. Dice, perfecto. Estela termina su entrevista diciendo, bueno, yo les agradezco y les deseo que este trabajo sirva para su trayectoria escolar de facultad y que haya servido. Y que el día que se reciban, se acuerden que acá está la escuela. Quizás algún día les toque venir para este lado y van a ser bienvenidos cuando quieran. Les mando un abrazo grande. Uno podría inferir que esto es una despedida emotiva, que uno tiene cierta carga de, digamos, de melancolía, de bueno, gracias por haberse... Pero lo que uno podría inferir a partir de todo lo que les contó en toda la entrevista y lo que pudieron preguntar y repreguntar los gurises, es que hay un interés 75% manifiesto de que vayan y hagan algo. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos lo que sería ese espacio de motivación para poder trabajar esto que veníamos conversando de, digamos, el impacto, digamos, de las acciones educativas y educacionales que se llevan adelante y se han surgido nuevas. ¿Sí? Definitivamente que si algún día quieren seguir trabajando en proyectos de extensión o de esas características, con cualquiera de los candidatos con los que estuvimos conversando ahora, ustedes tienen un proyecto para quedarse 12 años, como son los años que yo llevo con Abel. Como para que se hagan una idea, ¿no? Entonces, es esa realidad, digamos, palpable de lo que nos dice la gente cuando uno desde la universidad llega muchas veces sobrevalorado en función de lo que verdaderamente uno puede llegar a hacer, pero dicen, los chicos de la universidad hablaron conmigo. Vean qué importante que es desde el punto de vista de lo motivacional poder encontrar un ida y vuelta de este tipo, ¿sí? Más allá de lo que específicamente nosotros podemos sacar del foco nutricional de cada una de las entrevistas, sino ver hacia dónde apunta el comentario, ¿sí? Ahí apareció Laura. Entonces, les decíamos, en cada una de las instancias en las cuales ustedes establecieron este diálogo con los entrevistados, hay información que podría llegar a ser interpretada, digamos, de acuerdo a un distinto nivel de complejidad, ¿no? El análisis, lo rico del análisis, es poder ver qué es lo que quisieron decir detrás de lo que efectivamente se dijo. Y vuelvo a repetir, es medio amarrete desde una sola entrevista intentar sacar todo, ¿no? Pero es un ejercicio que, digamos, está bueno hacer. Estaría bueno que hagamos 16 entrevistas, pero bueno, podemos hacer una por grupo. Pero, digamos, en la medida de lo posible, ir a lo que nos dice la gente, tratar posteriormente en el análisis nosotros podemos hacer la interpretación, pero tratemos de ir y extraer ese contenido que a nosotros nos resultaría, digamos, válido, significativo, como para trabajar. No tratemos de modelar a nuestro interés y, digamos, comodidad lo que la gente dice, sino que por el contrario, tratemos de lograr que en esta conversación podamos ensamblar
ambas cosas, en el sentido de que sea tanto productivo y significativo para digamos, ambas partes. Que eso creo que es lo más importante de todo este tema de la preparación de los trabajos, partir de lo que verdaderamente la gente piensa, siente y dice, tratando de integrarlo a lo que nosotros podemos llegar a ofrecer sin extralimitarnos nosotros y sin modificar lo que verdaderamente la gente dice. Que ahí radica, desde mi punto de vista, el mayor de los errores, mayor no, el más grave de todos los errores. Modificar las condiciones que verdaderamente tiene lo que la gente nos dice, simplemente por una cuestión de conveniencia, porque a nosotros nos conviene hacer un trabajo práctico, aprobar la materia y rendir. Nosotros nos sacamos el problema de encima, pero la gente se queda con el problema para toda la vida y encima nosotros la usamos. Laura, ¿querías comentar algo, decir algo, hacer algún tipo de intervención? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Disculpen el ingreso a esta hora, pero recién terminamos con la mesa de examen. Bueno, yo tengo para comentarles que alcancé a leer 2 de las entrevistas que enviaron. Vi en el campus que había una tercera, pero como llegó cerca del mediodía no alcancé a leerla. En principio muy interesante ambas entrevistas. Lo de Mabel lo conozco porque hace muchísimos años que trabajamos con ella. Pero me gustó muchísimo también conocer la experiencia de Estela Lemes. No sé si hicieron algún intercambio entre los grupos acerca de las experiencias que conocieron a través de las entrevistas, pero bueno, la verdad que la experiencia es muy interesante y tiene para analizar un montón de aspectos importantes que aportan a la mirada que uno tiene sobre la educación y la comunicación y las prestaciones alimentarias, si se quiere también, y una mirada muy integral, un trabajo con una comunidad que la docente no conocía. Bueno, estoy hablando de algo que el resto del grupo no conoce, en todo caso después lo podemos conversar. Una cuestión técnica de cómo fue llevada adelante la entrevista. La verdad es que en el caso de la entrevista de Estela Lemes, muy buen laburo del grupo como entrevistadores. Hubo repreguntas, siguieron muy bien el hilo de la entrevistada, las repreguntas muy oportunas, iban enganchando con la temática, pero siempre siguiendo y respetando la lógica de la entrevistada, de Estela. Así que me gustó muchísimo, me gustó cómo ejercieron el rol como entrevistadores. Los felicito por eso. En el caso de las chicas, claramente Mabel en ese sentido se las puso un poco más difícil porque, bueno, Mabel se deja llevar y ella habla y habla y habla nomás, y eso tiene sus ventajas por un lado, pero sus desventajas de que por ahí suelen salir entrevistas que son difíciles de seguir un determinado eje, pero bueno, por ahí hay que ajustar un poquito la categorización que hicieron. Ahora no lo tengo, a ver si la tengo en pantalla como para mirar en detalle, pero por ahí hay cositas que se les perdieron, hicieron una categorización como muy grande. Yo calculo que no tuvieron demasiado tiempo para categorizar, hay que hacer una segunda lectura y categorizar, identificar y mejorar un poquito esas categorías que aparecieron. Pero bueno, eso igualmente quédense tranquilos que en el trabajo de análisis que uno hace es algo que lo va corrigiendo cada vez que hace una lectura por la entrevista. Así que en una primera aproximación está bien, pero hay que mejorar esas categorías. No sé si hicieron algún intercambio como decía, de cómo se sintieron, de qué le parecieron las experiencias, pero bueno, a mí me resultó muy interesante conocer el trabajo de Estela Lemes y su escuelita Nina rural, con la incorporación de la comunidad del barrio Totó Irigoyen. Me pareció muy interesante. No hicimos entramos directamente a la situación contextual de análisis. ¿Quieren comentarse? Ahora que ya tenemos, bueno, nos falta el equipo de Lucía y Fabricio, ¿no? Pero que cada uno pudo hacer la experiencia, decir
sintéticamente, ¿qué les pareció? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué les queda del haber pasado por esto? Aunque sea así por teléfono. Yo quiero agregar bueno, les algo. comento, Dale. les comento un poquito. Bueno, yo me comuniqué con ella previo a hacer la entrevista y la verdad que muy predispuesta a todo el tiempo. Por ahí nos comentaba que al estar en el campo se le iba a dificultar y por ahí en la entrevista hay algunos cortes casi a lo último, pero trató de hacerlo mejor. Encima ella se fue a un lugar con el celular, o sea, como que muy dispuesta a hacer la entrevista y también, nada, bueno, todo lo que comentaba del trabajo que hacían y cómo ha cambiado, ¿no? Les comento que ella decía que antes los nenes iban ahí, ahora con toda esta situación de pandemia, bueno, se reorganizaron entre todos para poder armar esas bolsas y que les llegue igual. O sea, no tenían ayuda y ellos se movilizaban y les llevaban la comida a los chicos. Y bueno, y como que están todos súper pendientes también, y el reconocimiento de parte de los padres, de decir cómo hacen con estos chicos al tenerlos tanto tiempo y ocupados con diferentes talleres. Nos contaba de la huerta también que estaban trabajando, en kioscos saludables, como que, bueno, un poquito ahí de todo. Así que, no, muy bueno. Y por ahí para agregar a lo que dijo Jime, bueno, no sé, en mi caso personalmente, como que antes de la entrevista iba como pensando que iba a encontrar más con necesidades materiales, más que nada del lugar. Y cuando de repente, bueno, nos empezó a contar y al contrario era más como una fortaleza, digamos, todo eso, y las necesidades eran más de otro tipo, digamos. Viste que ella hablaba del afecto de los chicos y demás. Bueno, eso. Sí, muy interesante. Bueno, vamos a contar para el resto del grupo. Estela Lemes es docente en una escuela rural, una escuela Nina. No sé si todos conocen el sistema de las escuelas Nina, que son escuelas de doble jornada. Que en el caso de Estela cuenta que fue la primera escuela rural en transformarse en escuela Nina. Y ella pasó de trabajar con una comunidad de un grupito de nenes, vieron que las escuelas rurales en general tienen poquitos niños a cargo, a recibir a los niños del barrio Toto Irigoyen, que se emplazó en el 2015, me parece, Diego, ¿no? Más o menos en ese año fue. Más o menos, sí, digamos, por ahí. El barrio, la ampliación de la escuela viene con la instalación del barrio y el traslado de maestras de la ciudad al campo. Claro, hoy por hoy, bueno, ella cuenta que tienen 118 alumnos, así que pasó de conocer vida y obra de sus alumnitos rurales a tener 118 alumnos en la escuela, y en las escuelas ninas les dan desayuno, almuerzo y merienda. Y a su vez, como tienen doble jornada, tienen muchos talleres, lo que me pareció súper interesante. La verdad que la entrevista está para analizar en términos de cómo trabajaron la cuestión alimentaria, porque en un momento cuenta que había chicos que ni siquiera sabían lo que era la pizza, no sabían, pedían más torta, nunca habían comido pizza, cosas que a uno le parecen tan obvias como una pizza. Bueno, había chicos que no conocían lo que era la pizza, cómo trabajan para incorporar las verduras, que muchos chicos no las comen. Bueno, esto que contaba, que cuando los chicos empezaron a comer, había muchos que la misma comida les caían mal porque no estaban acostumbrados. Bueno, todo un laburo que da cuenta de cómo se encontraron como una comunidad que no conocían y que tuvieron que empezar a buscar las estrategias para poder hacerlo lo mejor posible para esos chicos. Y lo que me interesó un montón, que vengo un poco sensibilizada porque participé en un seminario que aborda las narrativas y cómo las actividades vinculadas al arte permiten expresarnos que de otra manera no nos expresamos. Estuve haciendo un seminario de extensión que llama eso, y justamente ella cuenta en una parte de la entrevista, por eso lo noté, ¿no? Porque como vengo sensibilizada con ese taller, con ese seminario, ella cuenta que en la expresión corporal los chicos empezaron a contar cosas que nunca habían contado en el diálogo con los docentes, y descubrieron muchísimas cosas, articularon con
con el COPNAF, que es el organismo del niño adolescente. ¿Qué más? Bueno, ahí muchas cosas que estaban naturalizadas y los chicos no contaban, y a través de la expresión corporal las contaron. Bueno, un laburo realmente muy interesante. Bueno, podría seguir hablando de la entrevista porque yo le encontré de todo, y como les decía, la experiencia de Mabel la conozco un poco más, pero también tiene muchísimo para aportar. No sé si alguna de las chicas que entrevistó a Mabel quiere contar algo de la casita del niño. ¿Hay alguien por ahí? No. O no me estaban escuchando o no hay voluntad de contar. Hola. Hola, Dina. Sí, a nosotros también, o sea, como ustedes decían, como que Mabel hablaba y hablaba y hablaba, pero la verdad que nos pareció re bien. Y sí, o sea, como que antes se daban la merienda, la comida, digamos, a las 15 familias, y nos dijo que ahora con la pandemia habían agregado dos que le habían pedido a ella, digamos, que como si no tenían trabajo, y que arman los bolsones y se los llevan las hijas de ella, y así que reviento. Y nos dijo eso, ¿qué más? Como que están predispuestos, aparte todos los talleres que tenían también, que tenían la fábrica de juguete, después que muchas donaciones porque tenían proyectos en otros lados, que con eso conseguían plata y para pagar, poner los servicios, la luz, el cable, un montón de cosas, la verdad. Sí, o sea, particularmente a mí me pareció re bien la experiencia. Como decía Brenda el otro día, como que no nos daba cosa interrumpirla, pero la verdad es que re bien, porque ella hablaba y hablaba y nos respondió todas las preguntas, digamos. Pero bien. Claro. Sí, lo interesante que tienen las dos experiencias, que al menos las dos experiencias que yo pude leer para la clase de hoy, hay una gran motivación y un gran compromiso tanto de Estela como de Mabel, que se han movido para que esas instituciones hoy por hoy tengan lo que tienen. O sea, se han movido para buscar recursos. Bueno, en un momento los chicos le preguntaban, por ejemplo, a Estela si necesitaba algo para el comedor, y dice, la verdad que no, porque hemos ido consiguiendo todo, gente que verdaderamente se mueve, tal y como conocemos Mabel, que presentan proyectos, que piden acá, que piden allá, tienen contactos, se conocen. Y claro, cuando hay un laburo que uno ve que avanza, si uno se pone del lado de quien va a colaborar, y claro, colaborás con gusto porque ves el laburo, ves el compromiso, y bueno, ambas instituciones se ve que han hecho un camino ahí. Yo no conocía la experiencia de Estela, por ahí Diego debe conocer más, pero bueno, se nota que hay un gran compromiso en la tarea, y que se va generando también un trabajo en red de laburo tanto con el Estado como con otras instituciones, tanto en el caso de Mabel como en el caso de Estela. Y cómo uno ve en esos ejemplos realmente lo que uno muchas veces dice desde la teoría, el trabajo en red, el trabajo en red, el trabajo en red, que por ahí lo repetimos como loros, pero realmente estos ejemplos dan cuenta de que si el trabajo en red está bien articulado y bien hecho, realmente es ventajoso y es provechoso y potencia las posibilidades de estos espacios comunitarios y educativos, ¿no? Y bueno, ni que hablar todo lo que aparece con el contexto de pandemia, cómo se adaptaron, cómo le fueron buscando la vuelta para cuidarse ellas, para seguir acompañando a la comunidad. No hubo un me quedo brazos cruzados porque no lo puedo hacer, sino que se reinventaron y le buscaron la vuelta. Y eso también, bueno, es un aprendizaje para nosotros, por supuesto. Cómo ellos pudieron buscarle la vuelta para seguir trabajando con las familias, a su vez cuidándose y cuidándolos, ¿no? No sé si quieren que diga algo más, porque... Pero bueno, la verdad es que me dejó todas esas reflexiones, me gustó mucho leer las entrevistas. Hay muchas cosas para analizar. Sí.
Me estaba entreteniendo con la entrevista a Analía, que es la responsable de Cáritas. ¿Quieren comentar algo, gurisas, de esa? Karen. Sí, nosotras como que al principio como que teníamos armadas unas preguntas más para, pensando que nos iba a hablar más de un comedor, ponele, y después, claro, en la entrevista como que se fue desarrollando que Cáritas era como mucho más que eso, era como que trabajaban más en la educación y todo eso, entonces como que ahí tuvimos que ir reformulando preguntas y eso, pero la verdad que no, estuvo bien. Tienen de todo. Claro. En el material específico de lo que podríamos relacionar con lo educativo comunicacional, hay cuestiones que no son, digamos, abordables de la misma manera que en el otro, que en los otros grupos, por una cuestión de escala, el hecho mismo de que digamos, la cobertura geográfica sea distinta, pero tiene cosas muy, muy interesantes también como para desarrollar un plan, una articulación de trabajo interesante. Está muy bueno. Claro, ella como que todo el tiempo hacía énfasis en el trabajo en grupos, ¿viste? Y con otras instituciones y eso, y como que estaban bastante bien armados, por así decirlo, como que contaban poner en el comedor cuando le preguntábamos cuáles eran sus herramientas o eso, que era como que tenían completos. Y por ahí notamos en una que nos dijo que antes contaban con una nutricionista que le brindaba educación, ponerle a embarazadas y eso, que era como por contrato y que después, bueno, se fue esa nutricionista y se quedaron como sin eso. Por ahí estábamos pensando que la actividad, llevarla por ahí también podría ser una opción. Es muy interesante poder pensar en articular en un espacio de vacancia como ese. Ahora, a modo de... No lo tomen a esto como consejo porque no soy nadie para dar consejos. Pero tengan en cuenta cuando se trabaja en ese sentido, establecer un parámetro de compromiso que sea al menos equivalente con el que la gente que está trabaja. Porque no es una cuestión, digamos, fácil el hecho de poder trabajar en esas circunstancias. Fácil en muchos sentidos, desde la cuestión de la práctica profesional, existe una diferencia sustancial entre el voluntariado y el hacer el trabajo gratis. Entonces es muy interesante si llegaran a pensar en desarrollar estrategias de ese tipo, ver cuáles podrían llegar a ser las instancias que a modo de anclaje institucional ustedes podrían proponer para que el trabajo se sostenga y se mantenga, ¿sí? Si me preguntaran a mí y desde un punto de vista de decisión política, ahí yo me animaría a decir que ese espacio de vacancia es un espacio que estaría muy bien desarrollado como un ámbito de práctica profesional en las prácticas que ustedes desarrollan en la carrera, ¿sí? Tal cual, con mucho más marketing, se realiza en CONIN, por ejemplo, ¿no? Sería muy interesante establecer el parámetro de por qué CONIN sí tiene estudiantes nutricionistas practicantes y Cáritas no. Ahí, digamos, ese tipo de problematización es donde uno tiene que hilar en el sentido de buscar lo fino del hecho
como para que las propuestas sean sostenibles por el paso del tiempo, ¿no? Pero estaría muy buena. Yo justo me pasé por ahí leyendo y primero me entró el chusma de decir, ¿quién habrá sido la que tuvo? Pero después pensé en esto de la articulación con los distintos espacios, como podrían llegar a ser las distintas articulaciones que la diócesis tiene en todo el sur de la provincia, como espacio de intervención. Está muy bueno. O sea, estratégicamente está muy bien pensado. Ya le conseguimos laburo, Borisa. Ya está. Nutricionista de Caritas. ¿Algo más que comentar, que decir, que quisieran? No sé si Maxi y Ana comentaron algo de... Yo Todavía vi no. que subieron su entrevista, pero no la alcancé a leer. Si quieren contarnos algo. ¿Cómo va? ¿Se escucha bien? Hola. Hola. Nada, por mi parte fue muy lindo. Yo soy media tímida para hablar, así que Maxi la remó un montón. Gracias, Maxi, que él es más carismático. Pero nada, linda experiencia. El señor nos contó cómo podían, a partir de los escasos recursos que a veces se presentan, se la rebuscaban para conseguir los alimentos. Y nada, y él lo que resaltó mucho, que a mí me quedó, es la transparencia que muestran con los voluntarios que donan. Para mí fue eso algo que resaltó mucho en la entrevista. Como que él destacaba que todo el tiempo estaban mostrando tanto la necesidad como a dónde iban dirigidas las donaciones de la gente. Perdón que no puedo interactuar mucho, pero como no recuerdo qué experiencia tenían ustedes y no leí la entrevista, no les puedo preguntar demasiado. Estoy media corta con el grupo de ustedes. Por ahí hablamos bastante. En un momento se dio una charla, más que entrevista, pasamos a hacer una charla más informal, porque él, bueno, ya no había mucho que hablar porque él fue muy, muy directo en el sentido de que no nos dio muchas vueltas y eso, como charlaba el profe que pasó en las otras entrevistas. Como que nosotros le preguntábamos algo y él nos respondía a eso sin irse mucho del tema, bien explicado y bien conciso, pero sin irse de tema, como enfocado en eso. En ese sentido, como que la entrevista se hizo bien llevadera y lineal. Y en un momento, para salir un poco de la linealidad, como que yo le conté una experiencia que yo había tenido también en un club de fútbol barrial de mi ciudad, en el que, bueno, mi familia ayudaba, y ahí él también nos empezó a contar de lo que él pensaba acerca de lo que significaba ayudar a los demás, y bueno, su filosofía acerca del altruismo, por así decirlo. Y en ese momento como que la entrevista se descontracturó un poco, pero de todas formas, digo descontracturar en el sentido de la entrevista, porque él siempre fue re simpático, la verdad que muy buena onda por parte de él. Pero sí, como decía Ana, él hacía mucho hincapié en eso de la transparencia y diciendo que para ellos lo más importante, además de ayudar, obvio, era que la gente sepa a dónde va lo que están donando, lo que se está haciendo, y que para él era súper importante ayudar a los demás. O sea, una persona que se nota que era muy empático y abierto a ver otras realidades. Así que por suerte estuvo muy buena, fue linda experiencia. El entrevistado se llama Fabián Trípoli, y tiene una experiencia en la casa, digamos, que está proyectando con un merendero que es Manos a la Obra, y trabaja en la zona, digamos, vive acá digo porque acá cerca de casa, atrás del SIC, al costado del SIC, y tiene su, digamos, tiene toda su red
de vínculos y de gente con la cual sinérgicamente él desarrolla la actividad, ya sea desde el punto de vista de las donaciones que recibe, los eventos que realiza y todo. Y también tiene un programa de radio, ahí tenemos distintas, entre otras cosas tiene un programa de radio, es muy interesante también cómo lo Pero usa para de que articular. lo emite en una radio, FM. en un FM, o sea, él se acopla a algún FM existente con un programa, o tiene un FM. No, tiene un programa, no me acuerdo de quién es la radio, en una de las tantas FM legales que hay en Gualeguaychú, ¿no? No, en esa FM que tiene antena, un dipolo y positivo. No me acuerdo cuál es la FM que tiene el programa de él, pero a su vez él trabaja en la articulación. Digamos, como decían los chicos, en algo que va más allá del hecho de la donación en sí, para establecer un servicio de asistencia nutricional, digamos, es más global lo que hace. De hecho, los gurises contaban en la clase pasada que la entrevista no se podía desarrollar con normalidad la semana pasada porque estaba preparando el festejo del Día de la Madre. Así que tiene cosas muy interesantes. O sea, es un grupo de gente al cual hemos podido contactar este año bastante variado, con distintas concepciones, desde lo asistencial religioso a las cuestiones de más de desarrollo comunitario y de militancia política. Bueno, justo lo de la militancia política no está acá, pero es interesante. Bueno, dicho todo, ¿o queda algo más por decir? Serán ustedes los protagonistas en esto. Nos quedaría seguir con el trabajo de análisis y la identificación y digamos, desde el punto de vista de lo que puedan llegar a ver, cuáles serían sus consideraciones en relación a ese núcleo de trabajo que podamos llegar nosotros a problematizar en función de lo que nos compete como espacio educativo y comunicacional en la cátedra, ¿sí? Hay muchas cosas que están dichas de una manera simple, hay cosas que habría que buscarle un poquito más la vuelta, pero de las dos que leí con más detenimiento, considero que tienen material, y de esta última que repasamos me pareció muy interesante y fundamentalmente muy descriptiva de los distintos espacios donde uno podría llegar a hacer propuestas de vacancia, tal cual conversábamos recién con Karen en cuestión a esta cuestión que generalmente las instituciones padecen, que es los programas que se instalan y se caen y no logran tener, digamos, ese tipo de permanencia, ¿sí? Bueno, entonces, quedamos así. Nosotros ahora vamos a reorganizar esta cuestión del día de hoy. Vamos a buscar una consigna clara, como para, a partir de lo que conversamos hoy y trabajamos, podamos hacer una identificación para la clase que viene, trabajar en lo que sería el desarrollo de estos espacios. ¿Sí? ¿Pregunta, consulta? ¿No? No. Están más callados que nunca hoy, ¿eh? No. ¿O ya están muy cansados o no? Y trabajaron contra reloj para llegar con el TP. Así que bueno, quedamos así. Nosotros les preparamos una consigna, reordenamos las circunstancias de lo trabajado hasta ahora en función de lo que proponemos hacia fin de año y nos ponemos a trabajar. Seguramente durante esta semana tengamos con mayor frecuencia de intercambios de mail, porque vamos a ir tratando de hacer devoluciones por individual a cada uno de los grupos en función de lo que podamos ir trabajando.
¿Listo? ¿Algo más? ¿Ahora? ¿Gurisas? Por mi parte, nada más. Ok, listo. Bueno, muchísimas gracias por el compromiso de haber trabajado y llegado con lo que habíamos planteado. Intentaremos ajustar mejor la condición del tiempo para priorizar objetivos y conseguir en la medida de lo posible un resultado de los cuales ustedes se lleven más allá de lo anecdótico de esta experiencia, cuestiones que sean significativas. Y bueno, estamos en contacto, seguramente nos estaremos comunicando entre hoy y el lunes con las distintas devoluciones y apreciaciones del trabajo de cada uno de ustedes. Muy bien, dejamos de grabar. Hasta luego.